Hola Iglesia Más que Vencedores, un abrazo muy especial de parte de mi esposa y mi familia. Los amamos. Hoy Dios tiene algo muy especial para ti. Tiene un mensaje muy relevante para que puedas tomar decisiones que transformen tu vida y el entorno en el que vives. Hoy la predicación se llama Una generación que pasa. Entonces, nosotros tenemos que entender que la vida se trata de temporadas. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y cada una de esas etapas es una temporada en la cual nosotros vivimos. Y asimismo el mundo vive temporadas. Estamos en una temporada ahorita en el mundo entero. Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¡Wow! Sin duda alguna, la temporada que está viviendo el mundo entero es una temporada de oscuridad. Es como una temporada de tinieblas. No sabemos qué está pasando, no se sabe qué va a pasar. Hay una incertidumbre que ronda en el mundo entero. Hay un espíritu de muerte que se mueve. No sabemos si va a estar la cura, no sabemos si hay un antibiótico, no sabemos qué hay. Pero sabemos que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados para este tiempo, para esta temporada, para levantarnos. Óyeme bien, para levantarnos y poder superar cualquier temporada en la cual estemos viviendo. A nosotros, los hijos de Dios, no nos puede detener lo que está pasando en este momento. A ti y a mí no nos puede detener el propósito, el llamado, nuestros sueños, nuestras metas, la temporada que estemos viviendo. No. Por el contrario, nosotros hemos sido llamados por Dios para levantarnos en este tiempo, para llenarnos de motivación impresionante y para sostenernos en la fe del Hijo de Dios, para poder abrazar nuestro propósito, abrazar nuestro llamado, abrazar nuestros sueños y tener unas metas claras y precisas para poder ser llamados hijos de Dios más que vencedores. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no dependemos de una temporada, sino que tú y yo dependemos es de una promesa de parte de Dios que nos levanta y nos da una certeza que todo, absolutamente todo, mañana cambiará y que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para la gloria de Dios. Hay una promesa impresionante para nosotros en este tiempo. Isaías 61, por favor. Ve a Isaías 61 y dice: levántate. ¡Wow! Tremendo. Esta es una revelación para una generación que pasa. Una generación que pasa. Tiene que levantarse y resplandecer. Óyeme bien, una generación que pasa, una generación que está en el cambio, una generación que no vive temporadas, sino una generación que vive de la promesa de Dios. Es una que se levanta, que resplandece. ¡Wow! Y dice la palabra de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas, óyeme bien, tinieblas cubren la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti, iglesia, más que vencedores. Óyeme bien, iglesia, mas sobre ti, iglesia, más que vencedores, amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria de Dios. Aleluya. Wow, recuerda eso, que la peor temporada para unos será la mejor temporada para nosotros. Uy, se lo voy a repetir. Lo que muchos están diciendo, la peor temporada está por venir. Para nosotros los hijos de Dios será la mejor temporada de la historia de nuestra vida. Porque aquí la palabra dice: amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista la gloria de Dios. ¡Wow! Tremendo. Benditos al entrar, benditos al salir. Todo lo que toque nuestras manos, Dios lo bendecirá. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para la gloria de Dios. Hay una palabra, hay una promesa que nos respalda en este tiempo en el nombre de Jesús. Así que quiero que entiendas y quiero que tú tengas en tu corazón y lo abrigues en tu corazón, que tú eres parte de una generación que pasará al otro lado. Amén. Entonces, hoy voy a tomar un relato de la palabra de Dios, de una generación que tuvo que pasar una temporada. Y también esa generación que no pudo trascender esa temporada
se quedó y no pudo disfrutar de las promesas de Dios. Pero también una generación que nació dentro de esa generación, que pudo transmitir hacia una generación y pudo trascender a una generación también de victoria que pasó al otro lado. Hoy vamos a definir en cuál generación nos vamos a quedar nosotros. Vamos a ir a Números 14:1, por favor. Y ahí en Números 14 está hablando de lo que pasó, de una generación que duró 430 años siendo esclavos en Egipto. Dios dice que escuchó el clamor de ellos, el sufrimiento, y llama a un líder. Lo llama y lo escoge, porque ese líder tuvo una cuarentena muy importante. 40 años creció siendo príncipe, siendo criado por el faraón. Después él mata a uno de sus soldados porque se entera que es judío, y por el celo de defender a unos judíos que los azotaban, él mata a un egipcio. Y él sale huyendo porque podía perder su vida sin importar el rango que tuviera, pero había matado un soldado del ejército egipcio. Él sale huyendo y efectivamente llega a ser pastor a una ciudad, y en esa ciudad es pastor por 40 años. En 40 años pastoreó ovejas, dejó de ser príncipe y ahora es pastor. Su carácter fue moldeado, su carácter fue educado. ¿Cuántos sabemos que en tiempos de abundancia nuestro carácter es muy volátil? A veces somos tercos, orgullosos, prepotentes, pero en el tiempo de la escasez es formado nuestro carácter. Era necesario que Moisés, para ser levantado como ese líder, como una generación diferente, tenía que ser procesado en ese carácter. Nosotros estamos siendo procesados ahora de puertas hacia adentro. Muchos hemos resistido, muchos hemos sido transformados, muchos hemos sido cambiados, y ojalá Dios mío siga transformando a una generación nueva que saldremos a triunfar y a colocar las pautas de Dios en este mundo y decir: Dios está con nosotros, Dios nos bendice y Dios va con nosotros de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Entonces, ahí ya el relato tú lo conoces, salieron ya y entraron, y había una promesa para esa generación de poder salir de la esclavitud, del yugo del faraón, y dirigirse a una ciudad, a una tierra que Dios había prometido desde Abraham y a su descendencia, que era una tierra que fluía leche y miel. Y efectivamente llegaron, y Dios le dice a Moisés: escoge a 12 príncipes, a personas que tengan una mirada diferente a los demás. ¿Por qué tenían que tener una mirada diferente? Porque eran esclavos. Porque ellos solo miraban ladrillos, paja, ellos solo podían mirar construcciones, ellos podían ver solo látigo, malos tratos, ellos no podían ver la abundancia. Y fueron escogidos 12 príncipes. Y efectivamente estuvieron 40 días, óyeme bien, 40 días, otra cuarentena. Estaban viendo la tierra, vieron las fincas, vieron el fruto, y dicen que trajeron un racimo de frutas, y la gente expectante decían: ¿qué vieron? Dicen: efectivamente, esta es la tierra que fluye leche y miel. Pero, dicen 10 de ellos, dicen, y comenzaron a hablar mal. Comenzaron a decir: allá viven unos gigantes, allá viven cosas impresionantes que nos van a matar. Nosotros somos langostas, somos gusanos a la vista de ellos, nos van a matar. Y el ánimo de toda una nación decayó. Solo habían 2 diciendo: mentiras, somos más nosotros que ellos, subamos y conquistemos la tierra que Dios nos prometió. Pero ¿cuántos sabemos que las malas noticias, siempre las malas noticias, ganan mayor ventaja que las buenas noticias? Y eso nos está pasando hoy. Prendemos la televisión y dicen: tantos contagiados, tantos muertos, tantos en Brasil, tantos en Amazonas, no sabemos dónde enterrar la gente, y la gente se llena de temor. La gente está diciendo: la economía se está reventando, ya no hay nada que hacer, todo está mal, y cada día las noticias son malas. Muchos hemos creído a esos emisarios. Qué rico que le pudiéramos creer a Dios y decir: Señor, gracias porque tus promesas son para siempre. Tú eres el buen pastor y a mí nada me faltará, y en delicados pastos tú me pastorearás para la gloria de Dios. Amén. Entonces, en el contexto bíblico de ahí, es que ya salieron y ahí ya terminaron y estaban en esa charla.
donde ya dijeron, eso ya no se puede hacer nada. Entonces aquí en Números 14, 1 dice, aquella noche, óyeme bien, aquella noche, todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Yo digo algo. Miren lo que hace una mala noticia. Una mala noticia. Ahora la pregunta que yo me hago siempre, y tal vez les faltó hacerse a ellos, ¿acaso el que les prometió esa tierra no fue Jesús? ¿Acaso esa tierra el que la prometió no fue Dios? ¿Acaso el que iba a vencer los enemigos no era Dios? Claro, ellos tenían que hacer algo, pero Dios iba a tomar a sus enemigos y ponerlos en sus manos. Pero ¿por qué esta gente comenzó a gritar, comenzó a lamentarse, comenzaron a llorar, comenzaron a quejarse y a decir, Moisés, Aarón, ustedes, ¿por qué nos trajeron? ¡Wow! Tremendo. Eso se parece mucho hoy a muchas personas hoy en día. Quiero decirte algo. Esta generación, como duró 430 años siendo esclavos, su mentalidad fue de esclavos. Fue 100% una mentalidad de esclavos. Ellos nunca pudieron renovar su mentalidad de esclavos. Estamos en una temporada, recuerde esto. Y estamos en una temporada en la cual nosotros vamos a ser probados en nuestra fe. Usted y yo vamos a ser probados en la fe que tenemos en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios no son para ahora, sino son para futuro. Óyeme bien, las promesas de Dios no son para ahora, sino son para futuro. Por eso, lo que Dios les dijo a ellos, les entregaré, estaba en el presente pero futuro. Ellos tenían que ir y poseer. Y nosotros, Dios nos está diciendo en este tiempo, no te preocupes, iglesia, más que vencedores. Para ti también hay una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nadie se avergonzará, ni nadie será avergonzado si tú crees en mí, predicas mi palabra. Yo estaré con ustedes. Hay una promesa de parte de Dios. Ahí dice también en la palabra de Dios que no es justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. Hay una promesa para nosotros y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos hoy. Hay una promesa de parte de Dios. Hay algo que Dios nos está prometiendo. Hay algo que yo tengo que creer en esta temporada de noche, de tinieblas, de oscuridad, de incertidumbre. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que hacer? Wow, ¿yo qué tengo que hacer? Estas personas simplemente se quejaron. Seguramente voltearon a mirar a su líder y le dijeron, no, ¿usted qué hizo, Moisés? ¿Usted qué hizo, Aarón? ¿Por qué nos trajiste aquí? Y es donde viene la queja. Yo voy a hablar de eso. Cuando todo está bien, entre comillas, pues nos acostumbramos de alguna manera a vivir así. Pero también cuando Dios nos saca a nosotros a una zona de incomodidad, es cuando comienzan las quejas. Van a cerrar la central mayorista de abastos y entonces ya la comida va a comenzar a llegar menos y menos y el precio tal vez subirá, no sé, algo así, y entonces ya no va a haber tanto en nuestra casa. Será la misma sonrisa, las mismas cosas, el mismo trato cuando la comida comienza a escasear. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. Esta generación decía, ¿qué pasó? ¿Por qué nos trajeron aquí? Así, tal vez el más gomero diría, oye, ¿qué pasa, Moisés? ¿Qué te pasó, viejo? Se te fueron las luces. ¿Cómo nos fuiste a traer aquí, viejo? Hubiera sido mejor habernos muerto allá en manos del faraón, hijo. O tal vez morirnos acá en el desierto, pero no traernos aquí a las puertas de esta tierra que en realidad fluye leche y miel. No, tal vez hablan así. Otros le harían de otra forma. Pero ellos estaban viendo un fruto, unas uvas gigantes. Pero también estaban viendo una limitación de poder poseer una tierra que Dios haya prometido. Entonces, nosotros estamos ahorita en una cuarentena. Llevamos más de 50 días encerrados. Y las cosas no pintan para bien todavía. Mucha gente me dice, esto pinta para largo, pastor. Y yo le digo, sí, esto pinta para largo.
Mientras que no haya una vacuna, esto va a seguir así. Yo quiero preguntarte a ti, ¿tú estás preparado? ¿Tú te estás preparando para enfrentar esta temporada? ¿Esta cuarentena? Porque tenemos que ser realistas, mi querida iglesia. Después de que salgamos y que crucemos nuestra puerta y acostumbrarnos a vivir con un tapabocas, con unas gafas, con unas gorras, otros con unos trajes y todo eso, y tendremos que salir a producir y a trabajar, quiero decirte algo. Después de ese tiempo, y cuando llegue ese tiempo, las cosas no van a ser igual. ¿Por qué? Porque todo esto va a cambiar. Todo ya cambió. Las cosas van a ser mucho más difíciles. Las cosas van a comenzar a verse más oscuras que antes. Muchos empresarios que tenían sus industrias, tenían trabajadores, hoy están llegando a una cruda realidad. Muchos han tenido que cerrar sus empresas. Otros han tenido que recortar al personal para poder subsistir en el tiempo. Muchos que estaban trabajando antes de la temporada y cuando comenzó la cuarentena fueron despedidos. Otros están en teletrabajo, están en la casa haciendo el teletrabajo. Y tal vez de pronto muchos cuando regresen, la sorpresa sea que ya no tienen el trabajo. La pregunta es, ¿estamos preparados para hacer esto? ¿Estamos preparados para enfrentar esta temporada? ¿Estamos preparados para ir más allá o simplemente actuar en el momento? Que eso es lo que le pasó a estas personas. Ellos reaccionaron así con Moisés, ellos gritaban, lloraban, se pegaban contra las paredes, porque ellos simplemente reaccionaban al momento. Nunca se prepararon para enfrentar esta temporada. Tal vez nunca soñaron con dejar de ser esclavos. Tal vez nunca soñaron con salir un día de Egipto. Tal vez nunca soñaron con crear una nación y defender por una nación. Y tal vez de pronto a muchos de nosotros nos pasa lo mismo hoy en día. Tal vez dirán, wow, ¿qué va a pasar? No sé, no me interesa, yo me hago de los ojos sordos, de los oídos sordos, perdón. Entonces, ¿qué estás pensando? La pregunta esta mañana es, ¿qué estás pensando? ¿Tú ya cambiaste tu forma de pensar y de actuar con respecto a lo que estamos viviendo en esta temporada? Hay que cambiar nuestra forma de pensar para poder cambiar nuestra forma de actuar. Esa es la idea en este tiempo de cuarentena. Mira, yo he hablado con muchas personas que se convirtieron en emprendedores en nuestra iglesia. Y gloria a Dios por los emprendedores. En nuestra iglesia hay gente que vende huevos, gente que vende empanadas, arepas de huevo, gente que está vendiendo tamales muy ricos, gente que vende un pollo, pero un pollo delicioso, unas tortas, algo, hay personas que están vendiendo unos merengones geniales. Todo el mundo de alguna manera se reinventó en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de actuar, para enfrentar esta nueva temporada. Y eso es lo que Dios nos ha llamado. Y esas personas, muchas de ellas nosotros les hemos comprado. ¿Por qué? Porque tenemos un lema en nuestra iglesia que dice, más que vencedores consume más que vencedores. Entre nosotros nos apoyamos y vamos hacia adelante, le vamos a apoyar. Y entonces hablábamos con muchos de ellos y nos decíamos, pastor, en este tiempo Dios me ha llevado a cambiar mi forma de pensar y de actuar. Ya no tengo trabajo, muchos de ellos se quedaron sin trabajo, muchos de ellos ya no tenían la forma en que lograban adquirir sus recursos económicos, ya lo podían hacer. Entonces se reinventaron y lo comenzaron a hacer, y yo los felicito y los aplaudo de corazón. Y también hablábamos con otra persona ahí sobre el tema, que hay otros que no están haciendo absolutamente nada. Con mi esposa también hablábamos de eso, que hay personas que no están haciendo nada y están como en una etapa de vacaciones. Y yo tengo que decirte, hijo o hija, este no es un tiempo de vacaciones, este es un tiempo de una temporada de estar de noche. Pero como no se ve nada, tampoco después de que se pase, habrá muchos que no podremos ver nada. Lo reitero y lo repito, muchos empresarios van a tener que cerrar y muchos empresarios van a tener que cortar su nómina. Muchos que tenían negocios, ¿sí? Que tenían negocios y locales van a tener que decir, no puedo pagar, no lo puedo hacer, los compromisos son muy altos, todo va a estar muy difícil y tenemos que entender que es difícil, pero no porque sea difícil nos vamos a morir ahí como en el, no hay nada que hacer, no, nos tenemos que reinventar, hacer algo.
Y otro consejo que te quiero dar es que te levantes temprano, que no pierdas ese buen hábito que tenías. Todos nosotros nos teníamos que levantar súper temprano, bañarnos, vestirnos e irnos a nuestro trabajo. Ahora que estamos en casa no es diferente, simplemente levántate, báñate, ponte bien elegante. ¿Qué tal te llamaran a ti y te hicieran una teleconferencia? Yo me imagino qué pena, qué oso, una teleconferencia y diga, ya conéctese que necesitamos hablar con usted, y uno en pijama. Imagínate eso, qué oso. No, Dios mío, uno en pijama, uno sin peinarse, sin arreglarse, tal vez hasta sin bañarse uno la boca y uno ahí parado y uno, hola, ¿qué más? Disculpe, es que me acabo de levantar. O sea, eso no sería una muy buena impresión para el que te ha contratado, ¿cierto? Eso no es una buena impresión. Entonces tenemos que aprender a ser excelentes cristianos en todo momento. Eso es prepararse uno para esta temporada. Es tener buenos hábitos, salir a hacer deporte, caminar, hacer cosas que nosotros veníamos haciendo habitualmente y que eran buenas para nosotros y no tenemos que perderlas. Comience a creerle a Dios por tu empresa, por tu emprendimiento. Yo sé que Dios te va a respaldar. Amén, Dios te va a respaldar. Hay una cosa muy impresionante y fue como profético porque el presidente de nuestra nación, me acuerdo que apenas comenzó toda esta cuarentena, en televisión dijo, colombianos vamos a estarnos 40 días encerrados. Pero este no es un tiempo de vacaciones, él lo dijo claramente, es un tiempo para trabajar duro, ¿de acuerdo? Trabajar duro. Y teníamos que hacer un clic en la cabeza, que ya no teníamos que ir a nuestras empresas o ir a las oficinas, sino que íbamos a llevar nuestro trabajo a casa, que teníamos que cambiar esa mentalidad y aprender a trabajar en casa. ¿Cuántos sabemos que no ha sido fácil? Los que tenemos hijos están haciendo el colegio en casa y tampoco es tan fácil. Nosotros tenemos dos hijas y ellas comienzan, papá esto, papá lo otro, ay no entiendo, ay. Mi hermana es profesora y mi hermana me dice, esto es de locos, esto es tenaz, esto no es tan fácil. O sea, tuvimos que cambiar nuestra mentalidad para comenzar a acomodarnos en la cuarentena y tenemos también que acomodarnos también para cuando tengamos que salir de la cuarentena. Así que el trabajo tiene que ser duro ahora en casa, pero recuerda que tú estás llamado por Dios a trabajar duro en todo momento y en todo lugar. Y por último, también otro cosito que te quiero decir es que tú te conviertas en una persona indispensable para tu empresa. Cuando tú te vuelves una persona indispensable para tu empresa, es aquella persona que cuando cierre las puertas tu empresa porque no aguantó o no pudo, tú serás el que cierra con llave el candado de tu empresa. Es el último que te vas a ir. ¿Y cómo nos convertimos en alguien indispensable? Cuando somos excelentes trabajadores, cuando somos honestos, cuando trabajamos con honradez, cuando utilizamos bien el tiempo, cuando definitivamente hacemos las cosas como las personas desean que nosotros las hagamos. Ser de buen testimonio, lo que te estaba diciendo. Cuando tú eres diligente, cuando tú de verdad te levantas temprano y te arreglas como si estuvieras en tu oficina y que tu jefe te dice, quiero una teleconferencia, tú estás bien regio, bien chévere, bien parado, y te dice, esta persona de verdad se cree y se la está creyendo y es parte de nuestra empresa. Hay un lema en mi iglesia a los cuales los líderes han abrazado con mucha fuerza y mucha intensidad. Y ese lema es que la paga de un buen trabajador es más trabajo. ¡Wow! Yo sé que a nadie le gusta que le den más trabajo. ¿A quién le gustó en el colegio que le dejaran más ejercicios de álgebra? Pues a nadie. Pero cuando tú te vuelves un duro haciendo los ejercicios, pues tú te los disfrutas. Cuando tú tienes un trabajo y tu jefe confía en ti y tú eres indispensable y tú eres diligente, la paga de esa diligencia va a ser más trabajo. Eso quiere decir que tú lo estás haciendo bien y que tú eres indispensable para tu jefe, que tú eres una persona confiable para hacerlo. Así que prepárate en esta temporada, porque cuando terminemos la temporada de la oscuridad o de la noche que estamos viviendo ahora, cuando salgamos a la luz, nosotros vamos a resplandecer, porque en este tiempo de oscuridad nosotros somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, preparémonos para el final de esta temporada. Entonces, ahora quiero enseñarte algo bien poderoso, porque también tenemos que entender que hay personas que lo quieren hacer bien, pero también hay personas que lo están haciendo mal. Y las personas que lo están haciendo mal, Jesús también en la Biblia, o Dios en la Biblia, les llamó la atención.
¿Y cómo nos llamó la atención? Colocándonos ejemplos de animales. Y miren tan importante este ejemplo. A mí me gusta mucho porque está en Proverbios 6:11. Miren Proverbios 6:11, cómo aquí lo dice el Señor, dice, vamos joven perezoso. Está hablando a alguien que no está siendo diligente, a alguien que no se está levantando temprano, a alguien que está pensando que la cuarentena es un tiempo de vacaciones y no un tiempo de reiniciar algo nuevo, de reinventarse. Entonces acá le está diciendo, vamos joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja, aprende a ser sabio como ella. ¡Wow! Imagínense la comparación que Dios le hace al hombre con respecto a un animalito tan chiquito que nosotros vemos, que se come el azúcar, que está siempre sola, o trabajan también, muchos trabajan en grupo, y es tenaz. Dice, y mira que a mí me sorprende, como dice la Biblia acá, aprende a ser sabio como ella. ¡Wow! Pero le está diciendo, mire joven, tú estás siendo perezosa. Oye, tú que estás en pereza, fíjate cómo trabaja. ¡Wow! Para Dios es importante que nosotros trabajemos, obvio. Para Dios es importante que los hijos de Dios seamos excelentes trabajadores, obvio. Y también para Dios es importante que tú y yo seamos sabios. Y mire cómo dice, aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefe, ni capataz, ni gobernante. ¡Wow! Yo creo que este es el mejor ejemplo ahora que estamos haciendo trabajo en casa. El trabajo en casa es un trabajo 100% de confianza, ¿cierto? Tu jefe no sabe si estás trabajando o no. Tu jefe no sabe si estás haciendo los reportes o no. Tu jefe no sabe si estás viendo la novela o no. Ahora tú tienes la libertad de estar ahora sí en Facebook, en las redes sociales y no trabajando. Puedes estar perdiendo tu tiempo, ¿cierto? Pero acá le está diciendo, la hormiga no necesita ni tener jefe, ni tener capataces, ni tener gobernadores. ¿Por qué? Porque ella sabe con sabiduría cuál es su trabajo. Nosotros también tenemos que entender eso, iglesia. Y no llegar después de la cuarentena y decir, pero Dios no es así, Dios no es bueno, estoy aguantando hambre. Y entonces tenemos que fijarnos cómo nosotros lo estamos haciendo ahora. ¿Estamos preparando en este tiempo? Mira, y dice acá, la hormiga no tiene jefe, ni capataz, ni gobernante, pero entre la cosecha recoge su comida y la guarda. Su comida y la guarda. Acá dice, joven perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Mira estas dos preguntas. Óyeme, imagínate que Dios te esté diciendo, óigame, joven, ¿cuánto vas a seguir más durmiendo? Oiga, ¿cuánto más? Yo creo que Dios debe estar desesperado allá en el cielo diciendo, no, ¿yo cómo hago para despertar a semana? ¿Yo cómo hago para despertar a China? Dios mío, ¿hasta cuándo va a seguir durmiendo? ¿Cuándo es que se va a despertar? Esas son las preguntas que decía, ay, mire, ¿cuál ya? Dice, joven perezoso, ¿cuánto más vas a seguir durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? ¿Te duermes un poco? ¿Te tomas la siesta? ¿Tomas un descansito? ¿Te cruzas de brazos? Así acabarás en la más terrible pobreza. Uy, tremendo. Wow. Dios le está diciendo a uno, si miras a la hormiga, cómo trabaja, que no necesita tener un gobernante, que no necesita tener un capataz ni un jefe, pero que cuando ella está trabajando en el tiempo de las grandes cosechas, guarda para el tiempo de escasez. Pero tú no estás siendo sabio, sino que sigues durmiendo. ¿Cuándo va a ser que te vas a despertar? Te cruzas un poquito, te tomas una siesta, sigues descansando, sigues viendo Netflix, sigues jugando Atari, sigues viendo Xbox, sigues viendo las ligas, sigues viendo los partidos de Colombia los domingos, y ya pasaron todo eso. ¿Cuándo es que vas a despertar? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que hay un término de una cuarentena? Si sigues así, pronto llegará la pobreza a tu casa, tocará tu puerta y va a ser muy difícil tu postrer estado. Eso es lo que quiere Dios. Dios en este tiempo nos quiere de alguna manera remover a que hagamos cosas diferentes. Dios quiere que tú de verdad lo pienses. ¿Cuál es la actitud y tu forma de pensar para actuar en esta temporada? En esta temporada es cuando nosotros nos tenemos que levantar. Por eso la palabra de Dios dice claramente que Dios nos llamó a nosotros a que seamos luz. Y recuerda que la luz vence la oscuridad. Y cuando la oscuridad
ha sido vencida, la luz será reflejada con gran autoridad y poder. Y muchos de los que están en esta temporada, de oscuridad, van a decir, para mí, gracias a esa prédica, fue la mejor temporada de mi vida, en el nombre de Jesús. Ese es el tiempo de reinventarnos, iglesia. Es el tiempo de pensar diferente. Es el tiempo de creer que nosotros podemos hacer algo que antes no hacíamos, ¿vale? Yo tengo un grupo de personas que estamos en unos grupos y siempre nos estamos animando. Y me gusta, aquí viene y aquí lanzo mi emprendimiento y bueno, vamos a apoyarlo. Y yo también apoyo a unos, le doy ideas a otros y todos estamos de alguna manera haciéndolo. Porque es el tiempo de hacer, no de descansar. Es el tiempo de actuar y no de dormir. Es el tiempo de creer que en esta temporada, la peor temporada, será llamada nuestra mejor temporada para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, yo quiero ver un ejemplo que es real y que todos lo podemos ver. Mira que quiero hablar de McDonald's. McDonald's fue inaugurado en 1940 por los hermanos Dick y Mac McDonald's. Ellos decidieron hacer o crear una empresa que pudiera comercializar productos de comidas rápidas, ¿cierto? Ellos tienen una idea genial, hay una película que tú puedes ver de ellos, y entonces 8 años después, la persona que les surtía a ellos las máquinas de hacer las malteadas, un día los visita. ¿Por qué? Porque le causó curiosidad que le pidieran 8 máquinas para hacer malteadas, cuando para él era imposible vender una máquina. Y él se toma el trabajo de ir de costa a costa en Estados Unidos en un carro y llegar allá a San Bernardino, donde quedaba este local. Y él apenas se baja, y si tú lo ves en la película, él queda totalmente enamorado de ese negocio. Es como una inquietud que vino en su corazón de decir, esto tiene que ser aún más grande. ¡Wow! Pero los hermanos McDonald, Dick y Mac, ellos solo pensaban en su local, esa temporada, esto es lo único, pero este hombre pensaba en cosas mayores. Por fin lo logra convencer y les dice que él podía vender las franquicias, y ellos comenzaron a colocar demasiadas trabas. Si tú ves las películas, ellos colocaban trabas y ellos no querían que este tipo hiciera, pero él tenía un espíritu de conquista, él quería hacer algo más, él se quería reinventar. Él reinventó el helado de McDonald's, él reinventaba todo, trabajaba incansablemente, y si tú ves la película vas a verlo a él trabajando en las horas, buscando la plata, construyendo, barriendo, abriendo los locales, pendiente de los procesos, haciendo las ventas de las franquicias, de todo. Es un tipo que trabajó y se reinventó, y en el peor momento de la historia, tal vez para muchos, para él fue la mejor. Él cambió la forma de comer de los americanos. ¡Wow! Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tal vez de pronto tú seas como los hermanos Dick y Mac, te estás conformando con poco, o tal vez tú seas como este gran Ray Kroc, que tenía una mente de una persona que estaba totalmente decidida a tomar el mundo en sus manos y poder conquistar todo un país con una idea llamada McDonald's. Entonces, en esta temporada yo te invito a ti a que te quites de la cabeza la palabra vacaciones y descanso. Ya no es tiempo, iglesia, de eso. Quítate esa palabra de tu cabeza y más bien di, es el tiempo de reinventarme y de empezar, de luchar, de trabajar y hacer algo diferente en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el tiempo de reinventarnos. Ese es un tiempo que Dios nos está llamando a desarrollar nuevas ideas y habilidades que tal vez de pronto nosotros no teníamos. Ese es el tiempo donde Dios nos está llamando a nosotros a actuar, a hacer, y Dios nos respaldará. Amén. Ese es el tiempo. Wow, yo sé que van a salir muchas ideas buenas, yo sé que muchos van a salir a hacer cosas buenas, yo sé que muchos Dios les está hablando en este momento. Por último, para poder hacer algo diferente en este tiempo de cuarentena, tú y yo tenemos que aprender a ser fieles y leales. Wow, eso. Primero ser diligentes, buenos trabajadores, hacer todo lo que nos decía ahí, que fue lo que no hizo esta generación. Ahora, también tenemos que aprender para poder ver las promesas de Dios cumplidas en nosotros y ver un cambio total en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser fieles y leales. Esa palabra es
trascendental ahora en este tiempo. Muchas de sus empresas donde ustedes trabajaban, o muchas empresas donde todo el mundo estaba trabajando, lo que ellos desean en un trabajador, aún en las iglesias donde estamos nosotros congregados, lo que más anhelamos nosotros son personas fieles y leales. Esas personas que son fieles y leales son las que van a trascender y van a poder conquistar cosas grandes. Wow, no hay nada más harto en la vida que tener personas desleales en la empresa. No hay nada más harto en la vida que personas que sean infieles, desleales, que estén hablando siempre mal de las personas, que estén hablando mal de las empresas, que estén hablando mal de todo y por todo. Mira que eso pasaba ahí en esa historia de esta generación. Empieza a terminar con Números 14:4. Y decían unos a otros: vamos a elegir a un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. ¿Sí ves? Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas. Aquí Moisés era el pastor nombrado por Dios, y Aarón su ayudante o un líder de la iglesia, y estaba siendo confrontado por los infieles y desleales. Y mira lo que dice acá: también se rasgaron la ropa en señal de dolor José y Caleb. Wow, José y Caleb. ¿Sabe cuántos empresarios sueñan con tener esta clase de personas como José y Caleb? Wow. Dirán: Señor, mándame un José y Caleb. Señor, mándame un José y Caleb. Yo como pastor: Señor, mándame José y Caleb. Mándame. ¿Por qué? Porque estos son el típico persona fiel y leal. Mira, también se rasgaron la ropa en señal de dolor José y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país. Le dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos es bastante bueno. Mire cómo habla una persona leal, fiel y leal. Mire, el territorio que fuimos a ver es bastante bueno. Allí habrá siempre abundancia de alimento. Dios nos ama y Dios nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. ¡Wow! Ese es el lenguaje de una persona fiel y leal. Eso es lo que Dios quiere para terminar esta cuarentena de los hijos de Dios. Que cuando llegues hables lo bueno, des lo mejor. No hables mal de la empresa, sino que esta empresa de la ceniza la levantaremos y la volvemos a poner en el lugar que se merece. Amén. Wow, mire, lindo lo que dijo José y Caleb. Siempre habrá abundancia de alimento. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos la dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos. Miren, estas personas que eran fieles decían: miren, ustedes que son rebeldes, miren, lo importante es que no te rebeles, que no dividas, que no acabes, que no hables mal contra Dios, sino que por el contrario nos unamos, decían ellos. No tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlo. ¿Y sabes por qué? Mire, porque ellos no tienen quien los cuide. Ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, quiero contarte y te resumo la historia de una vez. Ellos no entraron porque los infieles, porque los desleales convencieron a todo el mundo, a 3 millones de personas, y a Dios eso no le gustó. Y caminaron y divagaron 40 años en el desierto dando vueltas, y esa generación, dice la Biblia, que toda tuvo que morir y levantarse una nueva generación y pasar el Jordán para poder conquistar la tierra prometida. Lo más hermoso de este relato es que cuando toda esa generación murió, de desleales, de infieles, y se levantó una generación fiel a Dios, que amaba a Dios, respetaba a Dios, creían en las promesas de Dios, hablaban lo bueno, hablaban el lenguaje de José y Caleb.
Y la palabra de Dios me gusta cuando dice que cuando entraban a la tierra prometida, Dios le permitió, ni siquiera a Moisés entrar, pero los que entraron, los únicos que pudieron entrar de esa antigua generación, fue José y Caleb. Fueron los dos únicos. Fueron los que primero hace 40 años atrás habían estado en este mismo momento y hablaron bien de Dios, eran fieles a Dios, eran diligentes, trabajadores, se empeñaron a hacer bien su trabajo. Dios los miró y dijo, con ellos lo voy a hacer. Y cuando llegaron allá dice que Caleb dijo, dame a mí una espada, porque yo voy a ir a luchar por esa tierra que yo vi hace 40 años. Y él la poseyó para él y toda su descendencia. ¡Wow! Tremendo. Y eso es. Y hoy Dios quiere hablarnos eso. Quiere ser como José y Caleb. Ser de la generación que pasa. Ser de la generación diligente. Ser de la generación que se levanta temprano. Ser de la generación que trabaja, que hace las cosas bien. Ser de la generación fiel y leal. Ser de esa generación que pudo pasar al otro lado y conquistar la tierra prometida. Hoy decides definitivamente ser la generación que pereció, porque nunca fue diligente, porque nunca quiso hacer las cosas, porque siempre pensó que estaban de vacaciones de 40 años en el desierto y nunca pensaron que era una temporada diferente para vivir. Hoy Dios nos está llamando a eso, y hoy Dios te llama a ti, a que cambies tu manera de pensar. Si aún estás en vacaciones, es tiempo de cortar vacaciones y es tiempo de reinventarte. Reinvéntate ahora. Sacude el fracaso, emprende cosas nuevas. Y si tú estás en eso, te animo a que sigas dándolo. Dios te bendiga por ser un excelente emprendedor, que no estás mirando la circunstancia, sino que estás trabajando fuerte, duro, que estás teniendo un excelente producto cada día para presentarlo, que tu empresa surja, que Dios la bendiga grandemente, y por ser fiel y diligente, por ser fiel y leal, que Dios te multiplique en el nombre de Jesús. Vas a cerrar tus ojos esta mañana y vas a decirle, Señor, gracias por hablarme. Gracias, Señor, porque tú me hablas, Señor. Porque yo no dependo de una temporada, yo dependo de una promesa. Porque yo no dependo, Señor, de la pereza, Señor, sino dependo de la diligencia. Dependo de ser hijo de Dios. Dependo de ser lo que tú me estás llamando a ser. Padre, en el nombre de Jesús, declaro ahora mismo que el peor tiempo será mi mejor tiempo y la peor temporada será el inicio de la mejor temporada de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esto fue Más que Vencedores en Casa. ¿Te gustó? Entonces compártelo. Es tiempo de difundir las buenas nuevas.